Para eso vino el doctor hoy, osteoarticulares, ¿no? Es correcto. Articulares en obeso. Isma va a empezar a transmitir en Facebook, que aquí siempre nos ven muchísimo. Vamos a empezar en Instagram. Vamos a ver cómo nos va con la transmisión. Perfecto. Vamos a estar en vivo. Eso es, ahí vamos ya conectándonos. El día de hoy con el doctor Ismael Alba. El doctor Ismael Alba es un excelente ortopedista. El día de hoy nos va a acompañar, nos va a hablar de los problemas osteoarticulares del paciente obeso. Les recuerdo a todos los que se estén conectando, por favor, acuérdense de silenciar todos sus micrófonos. Es muy importante que silenciemos micrófonos porque hoy tenemos interesantísima hoy la conversación que nos va a dar el doctor Ismael Alba. Isma, tú también tienes el control para que me ayudes a silenciar. Claro que sí. A todos y después abro tu micrófono. Eso es. Excelente. Entonces hoy el doctor Ismael Alba. El doctor Ismael Alba es un excelente ortopedista, pero no solo es ortopedista, sino que además de ser de nuestro grupo de todo lo que tiene que ver con obesidad, es nuestro ortopedista de confianza. Y el doctor Ismael Alba está, yo diría que sobrepreparado, ¿no? Si es que eso es posible. El doctor tiene artroscopía, hizo reemplazos articulares, ortopedista del famosísimo Instituto Nacional Mexicano de Rehabilitación. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo acá. Isma, como ves, esto es un auditorio de pacientes para darles una información correcta, para darles información veraz, y de eso se trata, ¿no? Se trata de poder tener, que la gente tenga más bien una información correcta, porque es lo que vemos, y yo lo veo mucho, y tú no me dejarás mentir. Muchos de los pacientes que se quieren rehabilitar y de pronto hicieron una cirugía bariátrica o quieren empezar a perder peso y entonces empiezan a activarse y dicen, ahora voy con todo, ¿no? Voy a empezar el ejercicio, voy a hacer todo lo que nunca había hecho y ahora sí lo voy a lograr. Y de pronto el paciente tiene una lesión, le duele el tobillo, le duele, no sé, se rompe el tendón de Aquiles, tantas cosas que pueden suceder. Y entonces me pareció fundamental tener este tema y qué mejor que tú. Isma, si quieres saludar al auditorio. Muchas gracias por la presentación, doctor. Es un placer estar compartiendo esta sala de reunión a través de esta plataforma y compartir información fundamental para nuestros pacientes, sobre todo que tengan la herramienta para definir qué es lo que les está pasando, también como una herramienta de toma de decisiones, no nada más en las cuestiones de cambio de hábitos, sino qué es lo que me puede estar pasando, por qué estoy batallando tanto, por qué no he logrado mi objetivo de tal vez vivir sin dolor o realizar mis actividades deportivas, personales, recreacionales, familiares, sin mayores contratiempos, ¿no? Entonces sí, agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes y de exponer algunos. Isma, yo creo que tienes algo de problemas con tu internet y es muy importante tu conferencia. A ver, Isma, ahí te Sí, escuchamos ya. Bien, perfecto, ya te escuchamos. yo sí los veo. Ya, Yo sí los veo. sí, se cortó Bien, por un momento la... fantástico. Sí, les agradecía la oportunidad de exponerles en esta tarde algunos conceptos para aclarar nuestra percepción de las lesiones musculares, articulares
y en menor frecuencia, pero tampoco menos importante, pero a tomar en cuenta las lesiones en hueso, sobre todo en el paciente obeso y en el paciente que está en el proceso de pérdida masiva de peso. Pues Isma, si te parece, empezamos con tu ponencia. Ya tenemos ahorita Claro que las sí. y un minuto, tenemos 85 participantes ya conectados, entonces somos todos tuyos, Isma. Ilústranos, por favor. ¿Cómo vas, Isma, ahí? Ya, eso es. Eso, estamos listos. Fantástico. Pues bueno, ya gracias a la presentación del doctor Jorge, yo soy ortopedista y desde hace más de casi una década me dedico a la evaluación, a el tratamiento y la resolución de problemas articulares. Entonces, vamos a empezar. Yo realizo mi actividad asistencial en el Hospital Ángeles Clínicas Londres. Y pues bueno, vamos a hablar con algunos conceptos rápidos. ¿Qué es la salud osteoarticular? ¿Realmente existe? Pues bueno, sí, no existe realmente en el paciente obeso y lo podríamos definir como un equilibrio químico, mecánico, radicular, existente en la interacción muscular, articular y el hueso. Es decir, esto tiene que funcionar como un equilibrio para que en las actividades que yo quiero realizar, como cuáles, las actividades personales, subir y bajar escaleras, las actividades recreacionales familiares, en las actividades deportivas que yo quiero practicar, retomar o iniciarme, hacerlas sin dolor. Y para esto quiero hacer un breve recordatorio de qué es una articulación y cómo se conforma. Les voy a hacer algunas anotaciones. Una articulación es la unión de dos huesos. Hay articulaciones que tienen 3 huesos, como la rodilla. Y en este momento le estoy señalando la vista lateral y espero que estén viendo el marcador rojo. Estoy señalando el primer hueso, que es el fémur, que se une con la tibia a este nivel y tiene uniones que se conocen como ligamentos y es lo que les estoy señalando. Esto permite mantener unidos y en armonía los dos huesos para realizar el movimiento. Y para que este movimiento sea libre de fricción y por lo tanto sin dolor, lo que le estoy señalando en azul es el cartílago, que esta es una parte fundamental para poder realizar todas estas actividades sin dolor, por más sencillas o por más demandantes que éstas sean. Ahora, esto se lleva a cabo el movimiento gracias a las cuerdas que unen los músculos con los huesos, que es lo que les estoy señalando en este momento y espero lo puedan ver, son los tendones. Y para eso voy a señalar la imagen del lado derecho. Aquí estamos viendo un bíceps que en color rojo es la carnita que se encarga de hacer el movimiento, es la fuerza, es la potencia, pero se ancla en los huesos a través de los tendones para poder llevar a cabo dicho movimiento. Estas estructuras que les acabo de mencionar, huesos, cartílago, ligamentos, tendones y algunas estructuras accesorias que no todas las articulaciones tienen, como aquí lo que les estoy señalando, que es un amortiguador natural, el menisco en la rodilla, son potenciales causas de dolor y limitación funcional en la gran mayoría de las personas, sean obesas, estén en sobrepeso, sean atletas o estén en un periodo de recuperación por pérdida masiva de peso. Vamos a continuar. Ahora, es muy importante, y esto solamente es como un breviario cultural, tener, como diríamos en mi colonia, saber qué tanto es tantito, qué tan obeso estoy, qué tan saludable estoy,
estoy en mi peso ideal, mi peso con respecto a mi constitución es la adecuada y pues bueno, la ciencia ha desarrollado este índice en donde más de 30 en un índice de masa corporal estamos en riesgo y pues bueno, este riesgo va incrementándose conforme el índice de masa corporal es mayor, es decir, a mayor número en el índice de masa corporal, mayor riesgo de tener problemas, no nada más ortopédicos o musculoesqueléticos, sino de problemas a todos los niveles, a todos los sistemas, cardiovascular, circulatorio, gastrointestinal, hematológico, etcétera, que pueden comprometer mi función, que pueden comprometer mi calidad de vida y potencialmente pueden generarme mayor discapacidad. Como les comentaba en un principio, la obesidad es un gran problema y definitivamente tanto el paciente obeso como en el paciente que está tratando de recuperar la calidad de vida en una pérdida masiva de peso, no se puede considerar saludable en sus articulaciones. Tomando en cuenta que la obesidad es una enfermedad que nos puede causar, como les comentaba, muchos problemas en determinados, o más bien en la gran mayoría de los sistemas que nos conforman, pues bueno, las articulaciones por el proceso inflamatorio inherente a la obesidad no se salvan de esto y es una causal importante de dolor y sobre todo de discapacidad, o sea, limitación funcional. Por lo tanto, la ortopedia, por lo tanto, esta especialidad y el análisis y el tratamiento de los problemas que involucran el aparato musculoesquelético es fundamental en la gran mayoría de los pacientes, pero sobre todo en los pacientes obesos y en los que están posterior a un tratamiento de pérdida masiva de peso. Es muy importante también entender, y probablemente hay varios pacientes que nos están viendo al respecto, que pues bueno, yo ya tuve la fortuna de ser tratado por el equipo multidisciplinario del doctor Jorge, y pues yo ya estoy en mi peso ideal, pero eso no nos libra de las secuelas que desarrollamos o de los problemas que desarrollamos cuando nosotros estábamos en sobrepeso o en obesidad mórbida o severa. Entonces, esto a la larga es un pasado que es muy probable que nos esté persiguiendo, pero la buena noticia es que evaluándolo, podemos resolverlo, controlarlo y tener una excelente calidad de vida para las actividades que nosotros querramos realizar. ¿Cuál es el origen de todos los problemas de salud relacionados en el paciente obeso con respecto a los músculos, los tendones, las articulaciones y el hueso? Pues bueno, para fines de esta presentación y para que la información sea mucho más digerible, útil, entendible y práctica, lo dividí en estos 4 aspectos. El paciente en general puede tener un origen doloroso químico. En segundo lugar, una irritación dolorosa por origen mecánico, y eso está en relación al exceso de peso que nuestro esqueleto tiene que tolerar, y afortunadamente tiene la capacidad de adaptarse y tolerarlo, pero esto no es lo adecuado. En tercer punto, las cuestiones traumatológicas, que habrá algunos pacientes que digan, y hasta con cierta razón, bueno, yo tengo los huesos fuertes. Sí, parte del problema de obesidad es que en el fenómeno de compensación del cuerpo para poder seguir dando el movimiento adecuado, hay un aumento de la constitución ósea, los huesos se hacen un poco más rígidos y fuertes, pero el problema, el precio a pagar es que en el momento en que haya un traumatismo, un accidente, una caída, una torcedura de un tobillo, de una cadera, etcétera, la fractura de este paciente será extremadamente compleja de resolver, con un pronóstico muy variable y sobre todo con potencial discapacidad a pesar de los mejores esfuerzos y la disciplina del equipo multidisciplinario.
El otro origen de las cuestiones dolorosas son las relacionadas con inflamación de la instalación eléctrica del cuerpo, que son los nervios, o que popularmente también conocemos como situaciones radiculares. Esto lo puse aparte, pero también puede estar relacionado directamente con los procesos mecánicos que más adelante comentaré afectan la columna. La piedra angular de todo esto es la inflamación que el paciente puede llegar a tener, y esta inflamación no necesariamente tiene que estar en relación a ver una articulación grande, roja, caliente o limitante. Es una inflamación muy sutil, como el piloto que estaba prendido antes en las estufas antiguas, siempre había una flama prendida, que siempre es un riesgo de generar un incendio en cualquier momento, con cualquier fuga. Entonces, esta inflamación en algún momento puede desencadenar o puede favorecer cualquiera de estos 4 elementos que les mostré. Vamos a empezar con el origen químico de los desórdenes musculoesqueléticos en la obesidad. Y probablemente con los expertos en endocrinología que ya han pasado por este webinar, también los expertos en enfermedades cardiovasculares ya han tocado ciertos puntos al respecto. Y el origen químico en la cuestión ortopédica es importante, porque muchas de las veces el paciente llega al consultorio y dice, bueno, no me caí, no tuve ningún incidente, no tuve ningún traumatismo, no tuve ninguna torcedura. Y entonces, ¿por qué estoy teniendo dolor o inflamación en mis músculos o en mis articulaciones? Bueno, esto se debe a que en la sangre, y aquí se lo estoy ejemplificando, la sangre tiene diferentes moléculas que tienen que ir disueltas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y algunas otras sales que van en el plasma disueltas, que es lo que le estoy señalando. Estas sales o estos metabolitos o estas moléculas pueden ser nutrientes como la glucosa, que en exceso es mala, genera muchos problemas. Estos otros nutrientes pueden ser los triglicéridos o el colesterol, que también tenerlos en exceso puede generar potencialmente lesiones importantes a nivel de las articulaciones y a nivel músculo-tendinoso. Y finalmente, el ácido úrico, que se denomina una enfermedad por depósito de cristales. Esto es una potencial situación que genere inflamación persistente en las articulaciones. En las situaciones como es que poco a poco la cuestión química nos va debilitando y nos va generando lesiones que con el paso del tiempo generarán un problema importante que es necesario resolver. Quiero empezar con un problema del metabolismo de la glucosa, que popularmente conocemos como diabetes. El hecho de tener una gran cantidad de metabolismos relacionados con la glucosa o los carbohidratos circulando en la sangre puede generar inflamación articular. La articulación que más se ve afectada en este tipo de pacientes es el hombro. En esta imagen, del lado izquierdo, estamos viendo elástica que permite la libre movilidad de la articulación, que incluso en situaciones de inflamación metabólica como es el depósito o el metabolismo inadecuado de la diabetes, del azúcar, perdón, genera inflamación inexplicable en los pacientes.
provocando dolor para la movilización. Paciente, muy chingón, ¿no? A ver qué, mire, ya me fijé, el fibrinógeno está abajo de 100, si se moviliza se puede desprender la placenta. ¿Sabe qué, doc? Esta paciente neurocrítica está muy hipotensa. Antes de movilizarla, optimice para la misma pronóstico cerebral. ¿Sabe qué, doc? Como les comento, esta paciente ha tenido fiebre persistente. Sí se escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Yo sí escucho. Se escucha perfectamente, solo se dejó de ver por un momento. Se entrecorta un poco nada más. Sí se escucha. No podría Tienen que cerrar micrófonos, por favor, recuerden. Isma, si reactivas tu audio, ya silencia a todo el mundo, ¿eh? Fantástico. Gracias. Bien. ¿Todo bien, doctor? ¿Me escucha? Ya, todo bien. Fantástico. Bien, continuamos con esto. Entonces, las enfermedades metabólicas son una causa frecuente de dolor y discapacidad, entre ellas la diabetes. ¿Cómo se controla esta situación? Pues simple y sencillamente bajando los niveles de glucosa que circulan en la sangre. Y esto no tiene nada que ver con la edad del paciente. Esto puede suceder en pacientes jóvenes, con o sin obesidad, que presentan esta alteración metabólica. Obviamente, la gran mayoría de los pacientes diabéticos tienen problemas con el metabolismo de la glucosa y por lo tanto es esperado que tengan problemas articulares, inflamatorios, limitantes, que se manifiestan con dolor en estas regiones. Otro de los problemas relacionados con el metabolismo de la glucosa es la neuropatía diabética. ¿Y qué es la neuropatía diabética? En términos entendibles, es la inflamación crónica de los nervios que progresivamente le quitan el recubrimiento que se conoce como mielina, y al quitarle el recubrimiento a cualquier cable que tiene electricidad, como sucede en nuestra casa, hará corto. Esto puede escucharse como un clac o verse como una luz o generar un gran incendio. Entonces, en el paciente que tiene una alteración en el metabolismo de la glucosa, potencialmente puede tener ardor, hormigueo, sensación de descargas eléctricas, sensación de que algo le están clavando como un alfiler, o alteraciones en la percepción de la temperatura, sin que nada de esto esté sucediendo realmente. Y lo que está pasando es que situaciones diluidas en la sangre que no deben existir en las cantidades que el paciente está teniendo, le están afectando la instalación eléctrica y por lo tanto genera sensaciones que no están existiendo. Y nuevamente, la manera de controlar esto es disciplinadamente bajar los niveles en sangre. Y esto es algo frecuente que vemos en la consulta ortopédica, porque el paciente nos comenta, es que tengo dolor en el brazo, tengo una sensación anormal en mis pies, no sé por qué, no he hecho nada fuera de lo habitual y me está doliendo. Sí, lo que sucede es que químicamente está alterado sus niveles y esto está afectando la percepción de las sensaciones y por lo tanto generando limitación ortopédica, limitación para realizar sus actividades cotidianas y limitación para realizar todo lo que él planea o quiere o necesita realizar.
Hasta aquí es el tema de la diabetes. Continuaremos con otro problema muy frecuente que es la enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico, o popularmente conocida como gota. La gran mayoría de los pacientes lo relaciona con que he comido demasiada carne y por eso me duelen las articulaciones. He consumido demasiada carne roja y por eso es que hoy no me puedo mover o me duele mucho el pie. Y sí, eso es cierto. Al final del día tenemos un factor químico, como lo estamos viendo en la imagen superior izquierda, en rojo y amarillo, vemos unas líneas amarillas puntiagudas. Esto es un esquema de los cristales de ácido úrico, que dicen los que lo describieron por primera ocasión, que simulan una aguja por lo puntiagudo que son. Pero la realidad es que no es por un mecanismo de que se nos estén clavando los cristales que no puede ser disuelta y que por lo tanto esto genera irritación al movimiento y genera también irritación por almacenaje. Lo que hace el cuerpo cuando tiene estos cristales circulando de manera frecuente en la tubería, que son las venas y las arterias, detecta que esto no debe estar ahí y busca su cuarto de triques, por así decirlo. Y lo va aventando en los tendones, lo mete en las articulaciones, lo mete a los músculos, y es algo que no debe estar en estas áreas. Y por lo tanto, como lo vemos en la segunda imagen del lado izquierdo, que es una rodilla, genera inflamación, aumento de temperatura, aumento de temperatura y limitación para poder realizar los movimientos libremente. La gota puede atacar cualquier articulación, cualquier tendón, pero lo más frecuente es que se vea afectado el pie. Ese es el más estadísticamente frecuente. Después la rodilla, el codo y las pequeñas articulaciones. Esta enfermedad ataca de la misma manera las estructuras que les mencioné, músculos, tendones y articulaciones, siendo la articulación y los tendones lo que más sufre, y en un momento más se los voy a demostrar. En este esquema estamos viendo del lado izquierdo a la luz polarizada, que así se denomina, que es una luz especial, como un filtro de Instagram, como un filtro de las cámaras que actualmente tenemos, para poder detectar estas moléculas. Y en exceso, como lo vemos del lado derecho, se puede acumular al grado tal de que con cada vez que movamos la articulación se irrite, porque es un tejido, es una sustancia que no debe de estar ahí. ¿Y por qué digo una sustancia que no debe estar ahí? Si yo tuviera... Isma. Hola, hola. Ya, ya. Listo. Bien, estoy esperando a que cambie la imagen. Vemos otra vez y espero que ahí lo vean. Ahí estamos viendo tu pantalla, pero Sí, no la presentación. solo que no me deja compartirlo, permítanme. Lo voy a reiniciar, permítanme.
Ahí estás. Bien. Les comentaba que si yo tuviera la oportunidad de mostrarles Se corta mucho. A ver, Isma, otra vez. No, ¿tienes posibilidades lamento de...? mucho lo que está sucediendo. Estoy trabajando para resolverlo. Ok. Denme un minuto. Ahí te escuchamos perfecto. Bien. Les comentaba que del lado izquierdo, en la imagen que estamos viendo, que pareciera que tiene azúcar glass, esos son cristales de ácido úrico. Y del lado derecho, estamos viendo una imagen normal. Entonces, el cambio es importante. Estos cristales que se depositan dentro de la articulación no tienen la capacidad de salir ni de disolverse. Entonces, en ocasiones a través de estrategias intervencionistas de artroscopía podemos ayudar al paciente. Pero lo más importante es disminuir los niveles de ácido úrico que está manejando. Y todo este origen no tuvo una causa mecánica, no hubo una causa accidental, golpe, ni un esfuerzo. Simplemente fue un desequilibrio químico que favorece la acumulación de estas sustancias dentro de la articulación. En esta otra imagen es la imagen, una fotografía clínica de un tobillo, donde el chipote que estamos viendo en la parte derecha, eso se conoce como tofo, y no es otra cosa más que una bolsa que está almacenando ácido úrico y que está alrededor de un tendón. Lo que provoca esta bolsa de ácido úrico, de cristales de ácido úrico, es que cada vez que este paciente quiera mover esta articulación, va a tener dolor, y por la zona adecuada, por lo que generará potencialmente discapacidad y dolor persistente. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Sí. El otro daño, que es la tercera causa más frecuente que vemos en los pacientes, es el daño tendinoso por infiltración grasa. Esta imagen es muy árida y en unos ejemplos más se los voy a aclarar. Pero en el número 1 es la línea horizontal que si partiéramos un tendón, así lo veríamos. Organizado, resistente. Conforme la grasa va almacenándose en estas estructuras, para poder hacer espacio las va rompiendo, por lo que va debilitando la estructura y potencialmente la puede romper. Como un mejor ejemplo, esta es una imagen de una pared blanca con acabados perfectos, recién pintada, y así sería el tendón, como lo podemos ver. Si esta pared yo no le doy el mantenimiento adecuado, o bien mi vecino tiene una fuga de agua, va a provocar humedad alrededor de estas paredes. Y poco a poco irá debilitando el acabado, de tal manera que se caiga primero la pintura, el yeso, el aplanado fino, el cemento, hasta que hace un hoyo. Y lo que vemos progresivamente es esto. Esto es algo que no se le dio el mantenimiento adecuado y nos hizo un hoyo. Así sucede la infiltración grasa en los tendones. Los va rompiendo poco a poco. Y muchas de las veces los pacientes nos comentan, es que no estaba haciendo nada
y nada más me levanté de una silla y se me reventó el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, o se me reventó el tendón patelar de la rodilla, y ya no pude moverme. Un ejemplo más gráfico sería el de una cuerda. En la primera cuerda la vemos tensa, la vemos perfecta, que conforme va pasando el tiempo y está expuesta a la intemperie, a cuestiones del sol, humedad y fuerzas de fricción, lo irá deshilachando de tal manera que termina rompiéndose, como es la última imagen. Y esto es lo mismo que sucede en las enfermedades metabólicas relacionadas a la obesidad, ¿no, Isma? Se Ahí corta mucho. Se hubiera de mover por su internet. Ha de ser su internet. A ver, Isma, ahí te perdimos nuevamente. Bueno, Isma está teniendo problemas. ¿Ahí nos escuchas, Isma? Bueno, como ustedes ven, la obesidad es un problema más que o sea, más que solo el peso, ¿no? Y en un momentito más se va a conectar el doctor Ismael para continuar nuestra ponencia, que además nos quedan ya solo, Isma, unos 20 minutos, ¿eh? Sí, sí, ya estoy en esto, ya estoy aquí, ya estoy de regreso. Buenísimo. Ahí estás. Como les decía, los daños tendinosos por infiltración grasa es más frecuente en el tendón de Aquiles y el tendón patelar. Y esto simplemente me pasó porque no tuve un adecuado control en los metabolitos dentro de la circulación. El tratamiento ortopédico de estas situaciones es multidisciplinario. Fundamentalmente, controlar las sustancias que se van disolviendo dentro de la sangre, como es el azúcar, como son las grasas, como es el ácido úrico. Si el paciente es obeso, independientemente de su clasificación, una pérdida masiva de peso le ayudaría bastante, porque ahí está quitando el fenómeno irritativo mecánico y el fenómeno químico. La terapia física y en ocasiones la cirugía por parte del ortopedista es fundamental. El origen mecánico está en una relación directa con la sobrecarga. Y es aquí donde mucha gente cree que los huesos son fuertes en un obeso y que soy de estructura ancha, mis huesos son anchos. Y eso es un mito que vamos a desmentir el día de hoy. Como les comenté, el exceso de peso puede generar ruptura espontánea de tendones, daño progresivo en cartílago de articulaciones de carga como es la columna, la cadera y la rodilla principalmente, y las estructuras asociadas como ligamentos y amortiguadores, en este caso, cartílago y meniscos. Bajo ciertas circunstancias puede incrementar la deformidad de las articulaciones en la rodilla sobre todo, y ahorita voy a tener ejemplos muy claros de a qué me refiero. Y dolor persistente por pérdida de elasticidad intrínseca. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez al paciente le cuesta más trabajo moverse y le da miedo moverse, porque le da dolor, porque le da limitación y porque cada vez puede hacer menos cosas. Y por lo tanto es un círculo vicioso que lo mantiene en una actitud sedentaria y plenamente justificada por lo que vamos a platicar en un momento más. El término de carga excesiva. Todos conocemos el carro que quieran, un SUV o un auto, que está diseñado para que la distribución de pesos sea equitativa. Si nosotros, bajo alguna circunstancia, acercándose el fin de semana, decidimos viajar con toda la familia, y como decimos en México, cargar hasta con el perico, pues bueno, tendremos un ejemplo de esta manera. Lo que nos va a provocar que esta carga sea
distribuida de una manera irracional o poco equilibrada. Por lo tanto, como lo estamos viendo en este ejemplo, el eje trasero va a sufrir bastante. Y si a esto le sumamos que el pavimento, al momento de que estamos viajando, no es perfecto, hay topes, hay baches, hay situaciones que pueden lastimar estas llantas, pues bueno, la suspensión va a romperse, va a fracasar, va a generar un hoyo en los amortiguadores o en las llantas y nos va a ocasionar un accidente. Entonces es muy clara la diferencia cuando el peso no está equilibrado y cuando cumple con criterios de equilibrio. Esto también aplica al ser humano. En la imagen del lado izquierdo vemos un paciente que está en un peso relativamente ideal y del lado derecho un paciente con obesidad. El círculo que está en medio, a la altura del ombligo, es el centro de rotación y es el centro donde habitualmente se concentra la máxima carga. Por lo tanto, de esa línea hacia abajo, el exceso de peso nos pasará la factura a la columna, a la cadera, a la rodilla principalmente, y ahorita vamos a ver por qué, y al pie. Ahora, la pregunta que mucha gente le genera inquietud, bueno, estoy en sobrepeso, ¿tendré huesos anchos para que aguante esta situación en obesidad? La realidad es que no, la estructura sigue siendo la misma, solamente tengo un exceso de maletas, tengo un exceso de equipaje que no debería cargar con él, que por lo tanto esto me va a generar un problema en las articulaciones que ya les comenté. A la pregunta de que si el paciente obeso tiene huesos fuertes, sí, durante algún tiempo. Hay una ley física que aplica al hueso que se llama ley de Wolff, que entre más carga tenga, el hueso crece al castigo y se hace más fuerte durante algún tiempo, mientras su capacidad de adaptación resiste joven. Exterior alteraciones químicas debilitarán este hueso y por lo tanto provocarán situaciones desagradables como dolor. El primer punto por un exceso de carga es la columna lumbar y esto puede provocar dolor por compresión, como lo estamos viendo en el esquema derecho. Provocan hernias discales que atrapan del nervio o bien desplazamientos vertebrales, como lo vemos en la imagen del ángulo inferior izquierdo, que también van ahorcando progresivamente el nervio y la médula espinal. Y como lo vemos en la imagen del centro, va a provocar dolor de tipo ciático o de tipo radicular, que este es un dolor por cortocircuito. Hay que entender que la caja de fusibles de las piernas es la columna lumbar y de ahí nacen los cables que van a dar la sensibilidad y la fuerza hacia las piernas. Por eso es que muchos pacientes con obesidad pueden tener dolor de descarga eléctrica o calambres o sensación de que se les va la fuerza porque hay una compresión radicular y hay un atrapamiento. El nervio se está ahorcando y por lo tanto hay un cortocircuito que hay que resolver. La segunda articulación que puede llegar a sufrir en el orden de presentación anatómica es la cadera. Y esto es por incremento de la fricción. El cartílago se va delaminando, se va perdiendo y por lo tanto genera dolor persistente al movimiento. Esta articulación tarda en dar los problemas quirúrgicos que justifiquen una limitación importante. Sin embargo, la rodilla es la que más llega a sufrir. Es la piedra angular, es la joya de la corona del paciente obeso junto con la columna, lo que más presenta dolor, lo que más potencialmente puede llegar a generar discapacidad y por lo tanto dolor, pérdida de movilidad y ganas de no hacer nada. Si nosotros con los etiquetados actuales que están de moda tuviéramos la oportunidad de ponérselo, diría prácticamente esto, contiene dolor de rodillas. Es muy difícil que un paciente que está en obesidad no tenga dolor de rodilla. Y puede haber alguna persona que nos esté escuchando y diga, bueno, yo estoy en obesidad y no tengo dolor de rodillas, pero en algún momento lo va a tener. Si no lo ha tenido, lo va a presentar por las siguientes razones. La rodilla tiene un eje de carga. Estamos viendo lo normal, que debe estar alineado perfectamente,
Y hay dos variantes que se denominan rodillas charras, como es varo, lo que dice ahí, varo es el término científico rimbombante, o bien rodillas en X, que es una rodilla en valgo, y esto distribuye de manera incorrecta el esfuerzo y la carga que debe de soportar esta estructura, esta articulación. Por lo tanto, esto nos puede generar varios problemas. ¿Cuáles? Bueno, este es un ejemplo de una alineación en valgo, como lo podemos ver, de una manera figurada. Esta persona tiene las rodillas en X, está muy separado el tobillo, las rodillas se juntan. Esto provoca que la distribución del esfuerzo en las rodillas sea completamente anormal. Estos pacientes van a tener dolor en el frente de la rodilla y por lo tanto aumento en el desgaste del cartílago de la rodilla. En la imagen que dice normal es la articulación de la cazuelita de la rodilla, que es la patela, contra el fémur, y así debe de verse, blanco, bien homogéneo. Si lo tocáramos es de una consistencia aulada o suave, pero conforme la fricción se incrementa, va a provocar erosiones, como es la imagen del medio, o bien un hoyo, como es la imagen del lado derecho, que dice dañado severamente. Y esto lo que provoca es dolor persistente, esto lo que provoca es miedo o limitación para poder movilizar la rodilla. La otra alteración en la alineación de la rodilla es las rodillas charras o en varo, que también a mayor peso que tengan que tolerar estas articulaciones, generará una distribución al contrario del valgo o de las rodillas en X, que esto favorecerá el desarrollo de problemas en los meniscos, que es la imagen de arriba. Las tres imágenes que están en la primera línea corresponden a un menisco sano en el ángulo superior izquierdo, un menisco roto en medio y un menisco fragmentado que se ve en el lado derecho. Y de la misma manera, erosiones muy locales, es decir, un hoyo en el cartílago por exceso de fricción, como lo estamos viendo en el lado izquierdo. Todo esto tiene solución, pero esta es la razón del por qué el exceso de peso en una alineación inadecuada articular puede provocar muchos problemas. Sí, como les comentaba, todo tiene solución. Habitualmente cuando el paciente, independientemente de que esté en obesidad o en pérdida y en una recuperación por pérdida masiva de peso, pues habitualmente requiere reparación a través de cirugía multidisciplinario con el equipo de cirugía bariátrica, con nutrición, con rehabilitación, con psicología para que esto mejore progresivamente. Y sí, uno de los riesgos fundamentales en ortopedia en este tipo de situaciones es que el paciente requiera medicamentos a largo plazo. Con respecto a la alteración vectorial de la fuerza muscular, este es un término un poco complejo, pero lo voy a resumir en esta diapositiva. Lo normal es tener un porcentaje equilibrado de masa muscular y grasa. Cuando hay alteración vectorial, hay un predominio de la grasa con pérdida de la masa muscular. Esto se denomina sarcopenia, y por lo tanto, entre menos músculo, menos fuerza, y por lo tanto, menos capacidad de tolerancia al movimiento, y esto genera dolor. El dolor puede ser en el hombro, en la espalda alta, la espalda baja, en la cadera, en el muslo o principalmente en la pantorrilla. Muchos pacientes en obesidad tienen dolores a este nivel y se debe a la pérdida de este equilibrio entre el porcentaje de masa muscular y por lo tanto fuerza que se ve sobrepasado por la infiltración grasa. Y por lo tanto, entre más peso tengan, menos fuerza muscular tienen y genera dolor porque el poco músculo que presentan se fatiga pronto. Finalmente, el origen traumatológico, como les decía, sí, el paciente es una verdad a medias que puede llegar a tener huesos fuertes, más no anchos, pero esto va a mermar progresivamente, no va a ser durante toda su vida. Conforme vaya perpetuándose este ciclo vicioso de obesidad y alteraciones metabólicas, progresivamente, por más que el hueso quiera ser fuerte, se irá debilitando y favorecerá fracturas tal vez patológicas, o bien que por la masa del volumen que tiene, el peso que tiene el paciente, tenga un resbalón fortuito, una torcedura
y la fractura sea catastrófica, es decir, se haga pedacitos, altere el grado de movilidad del paciente y esto generará discapacidad a largo plazo porque no hay manera de cicatrizarlo de manera perfecta. Siempre habrá situaciones dolorosas posterior a la resolución de estos problemas. Entonces, es muy importante que hasta cierto punto el paciente obeso sea muy cuidadoso con cada uno de sus movimientos, porque cuando se fractura, se hace añicos. A pesar de que los huesos son fuertes, es una fractura mucho más compleja, no nada más en las características, sino una fractura mucho más compleja de resolver. Hasta aquí hemos abarcado todos y cada uno de los factores ortopédicos irritativos que justifican dolor e inflamación en el paciente obeso, que son los químicos, los mecánicos, los traumatológicos y los nerviosos auriculares que van de la mano con los mecánicos. Es muy importante para llevar a casa que el obeso puede decir, bueno, mucho de lo que dice el doctor, a mí no me ha pasado. Eso es fantástico, qué bueno, es asintomático, pero en algún momento le va a pasar si sigue por ese camino. Por lo tanto, la manera de prevenir una alteración, una afección, una enfermedad osteoarticular es con pérdida masiva de peso, definitivamente a través del manejo multidisciplinario con el equipo de cirugía bariátrica. Definitivamente tiene que ir de la mano con un cambio de estilo de vida y una reactivación física gradual. Muchas de las veces el paciente que está en franca recuperación, que ya tuvo una pérdida masiva de peso, que está muy cercano a su peso ideal, tiene toda la intención, todas las ganas de incorporarse a un régimen de actividad deportiva funcional o de alta intensidad, y esto también es catastrófico porque tiene que cicatrizar tendinosamente hablando, tiene que preparar esos músculos y tiene que haber un proceso gradual llevado de la mano con un especialista en medicina del deporte para que este esfuerzo no le provoque dolor permanente. Ahora, si es un paciente obeso que tiene en este momento una lesión osteoarticular, hay que repararla, con el compromiso posterior a esta reparación de realizar una estrategia de pérdida masiva de peso. Finalmente, hay dos escenarios en donde tenemos que trabajar en conjunto los médicos con ustedes los pacientes para lograr una satisfacción en la resolución dolorosa de sus problemas y que tengan una calidad de vida adecuada. Cuando no hay un compromiso o no hay un entendimiento adecuado en que mucho depende, un porcentaje elevado depende del entendimiento de que debe de haber una pérdida masiva de peso, de que debe de haber un control endocrinológico de las sustancias o de las sustancias que van disueltas dentro del torrente sanguíneo, pues no lograremos el objetivo a pesar de nuestro máximo esfuerzo. Eso sería todo. Muchas gracias y les ofrezco una disculpa por las situaciones de conexión, pero parece que al final lo resolvimos. Muchas gracias. No, bueno, Ismael, además excelente. Creo que esto aclara mucho de nuestras preguntas, de todo lo que el paciente siempre quiere saber. Y te voy a pedir el favor que nos ayudes a contestar alguna de las preguntas, que ya es Claro. que siempre generamos un espacio para preguntas. Y bueno, entonces, si te parece, ya tenemos algunas preguntas. Adelante. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí al doctor Ismael. Vamos a hacer aquí Yadira nada más. Eso es. Muy bien. Bueno, Isma, ¿algún medicamento para bajar de peso? Esta respuesta definitivamente la puede contestar mejor el doctor Jorge. Nada más complementaría. No hay medicamento, no hay pastilla, no hay estrategia milagrosa, no hay elixir de la juventud hasta el momento que me permita bajar de peso, que me permita recuperar la fuerza, que me quite el dolor de mis articulaciones, tendones, músculos. Es un trabajo multidisciplinario. Y por eso es que el doctor tiene la sapiencia de invitarme, porque al final del día es un trabajo en equipo para lograr el beneficio hacia nuestros pacientes de que logren el objetivo de bajar de peso
quitar el dolor y mejorar su calidad de vida a través de la función. Isma, con frecuencia vemos y a ver si tú nos aclaras esto, vemos que le dicen a la paciente, bueno, usted necesita un reemplazo de cadera, pero primero tiene que perder peso. ¿Cuál es el abordaje correcto en esto? O cualquier reemplazo, ¿no? Rodilla, cadera. ¿Tú qué dirías para el auditorio? Esa es una excelente pregunta, doctor. Definitivamente hay que encontrar un punto medio. Todo en esta vida es un punto medio. Hay que preguntarle al paciente qué tanta limitación funcional y qué tanto dolor tiene. Si hay pacientes que hemos colocado una prótesis tanto de cadera como de rodilla y posteriormente hacen una evaluación con un equipo bariatra, como es el suyo, para la pérdida masiva, o bien al revés, si estamos en un estadio inicial donde nos podemos dar el lujo, tomando en cuenta las necesidades del paciente y el dolor y la pérdida funcional, donde primero baje de peso, y probablemente esto nos ayude a controlar la sintomatología de inflamación, de dolor, y a lo mejor eso nos da algunos años de vida articular para posteriormente colocar la prótesis. Cualquiera de los dos caminos, es decir, primero la cirugía bariátrica y después la prótesis, o bien primero la prótesis y después la cirugía bariátrica, es adecuado. Todo depende de cómo se esté sintiendo el paciente, qué tanta pérdida funcional presente, y en conjunto con las enfermedades concomitantes, por ejemplo, diabetes, que está relacionada con obesidad, problemas de grasas, hipertensión, etcétera. Todo esto vale la pena tomarlo en cuenta para la toma de decisiones. Los dos caminos son adecuados. Mira, Isma, aquí hay una pregunta interesante porque además esto está en boga, ¿no? Nos preguntan, ¿qué opina usted, doctor, de la aplicación de PRP? Me imagino que es plasma rico en plaquetas, para el desgaste en rodillas. Bien, es una excelente pregunta. La literatura, los estudios multicéntricos actualmente no se ponen de acuerdo. Hay muchos que hablan bien del plasma rico en plaquetas. Hay muchos que hablan mal, y me refiero a que hablar mal quiere decir que no funciona. Simplemente es encontrar el punto medio. Yo siempre les pregunto, les digo a mis pacientes, si tienen esa inquietud, se puede explorar, pero hay que tomar en cuenta la evidencia científica, es decir, lo que decimos todos los ortopedistas a nivel mundial. Y es un volado, la realidad es que es un volado. Puede caer águila, es decir, le va muy bien, o puede caer sol, que sigue exactamente igual. Entonces, una de las estrategias que yo llevo a cabo es que definitivamente las cuestiones biológicas, que en este caso es la aplicación de plasma rico en plaquetas, yo no lo aplico, yo no lo sugiero, yo no lo llevo al cabo. Porque existen otras estrategias como pueden ser los medicamentos a largo plazo, como la pérdida masiva de peso, como la terapia física, como la reactivación gradual, que eso sí da evidencia científica que ayuda a controlar los síntomas, que mejora la condición de dolor y que puede tener un desenlace mucho más positivo que la simple aplicación de una sustancia. O sea, no es así, no es como nos lo quieren vender, no, la realidad es que requiere la conjunción de otras estrategias para lograr ese objetivo, que es la reparación de cartílago. O sea, volvemos al mismo principio de no hay receta mágica, ¿no? Es correcto. Mira, aquí Ismael, ya explotaron las preguntas, ¿eh? Entonces vamos a irnos más rápido. ¿Medidas o suplementos para prevenir la pérdida de peso? Para prevenir pérdida de peso. Para prevenir la sarcopenia o luchar contra la sarcopenia. Entiendo, muy bien, sí, fantástico. Bueno, esa es muy buena pregunta. Y en varias de las diapositivas que tuve la oportunidad de presentarles, está el concepto de manejo multidisciplinario. Y ahí, el licenciado en nutrición o la licenciada en nutrición o el experto en nutrición es el que nos puede ayudar muchísimo. Nosotros, en el área de ortopedia, establecemos los mecanismos, es decir, para mejorar peso necesita generar músculo, bajar la relación de la grasa e incrementar el músculo. Y esto se logra a través de activación física y fortalecimiento gradual. Pero ahí involucra el terapeuta y sobre todo la ingesta.
el mejor suplemento es aquel que le va a recomendar el nutriólogo en relación a la alimentación y los requerimientos calóricos que el paciente requiere. Excelente. A ver, vendajes funcionales que puedan utilizarse como apoyo al dolor. Claro, esa es una estrategia de terapia física muy buena. Hay algunos terapeutas que lo implementan, hay otros que no, pero sí, definitivamente pueden ser una gran herramienta, tanto en el paciente obeso, que está en el proceso de la pérdida masiva de peso, como en aquellos que están en recuperación por la pérdida masiva, que tuvieron sarcopenia y que ahora, por la misma sarcopenia, hay un desbalance vectorial de fuerza, que es lo que les comentaba. Entonces, estos vendajes funcionales trabajan a través de poner tensión en la piel y esto genera una tensión secundaria en los músculos que simula, puede mimetizar el tono muscular que estamos buscando y por lo tanto genera una disminución del dolor mientras el vendaje funcional con el cual nosotros debemos vivir, que son nuestros propios músculos, toma la responsabilidad y nos quita el dolor. Entonces sí es una estrategia válida, siempre y cuando sea aplicado por un experto, definitivamente que sepa y sea un licenciado en terapia física o un médico de rehabilitación, por ejemplo. Isma, preguntan mucho sobre suplementos, glucosamina, condroitin, ¿qué es mejor para la viscosuplementación? ¿Cuál de Eso todos? es muy bueno que lo están... Qué bueno que eso está... Condroprotección. Es un término de condroprotección, sí, muy en boga actualmente. Yo les diría que sí funciona y ese sí funciona, tiene un asterisco bien grande. En condiciones ideales. O sea, tiene que haber actividad deportiva, peso ideal, reparación de las lesiones cuando estas se presentan, ya sea a través de terapia física, a través de estrategias quirúrgicas. O sea, sí funcionan, pero no por sí solas. No porque yo me la tome y estoy obeso, se me va a quitar el dolor o voy a disminuir el riesgo que mis articulaciones, cartílago, tendones y huesos presentan. No funciona así. Tiene que ir de la mano con otras estrategias. Es un trabajo en equipo, nuevamente. Bueno, a ver, es que hay muchísimas preguntas. El doctor Ismael Alba, ¿en dónde te encuentran? Porque son muchísimas preguntas. En redes, danos datos, ¿eh? Claro que sí. Bueno, físicamente yo estoy en el Hospital Ángeles Clínica Londres, en la Torre Frontera. Mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como ortopedista MX, @ortopedista MX. En Facebook como doctor Ismael Alba. Y con mucho gusto, a través de esos medios, podemos establecer comunicación y seguir resolviendo las dudas que se pudieran presentar. Y te pedía esto, Isma, porque tenemos preguntas de dolores patelares, dolores intensos de hombro, Claro. ¿qué es recomendable para la lumbalgia, en enfermedad articular degenerativa? Y el doctor Ismael Alba, yo lo voy a taguear también para que el que quiera, pues le haga las preguntas directas. De verdad que es un excelente ortopedista, si no, no lo tendríamos aquí en nuestros jueves de la verdad. Isma, son muchísimas preguntas. En este momento tienes como 25 preguntas para responder. Muchos de desgaste articular, que creo que ya los mencionaste, de ácido úrico, que fuiste muy enfático. ¿Se regenera el cartílago? Esa es muy buena pregunta. Y regenerar es una palabra muy truculenta. Regenerar es que si ustedes están viendo mi dedito, si yo ahorita me lo corto, regenerar es que me salga inmediatamente. Y eso no existe en el ser humano. Se puede reparar, le puede poner una prótesis, se puede poner algo que supla esa función. Pero regenerar no es posible regenerar el cartílago. Oye, se puede Isma, reparar. A ver, hay muchísimos, como en todo lo que, en obesidad, en mi campo, en nutrición, que lo vemos, digo, es impresionante, los productos milagro. En ortopedia, en dolor articular, en todo lo que nos explicaste hoy, ¿cuáles serían los productos milagros para redondear
brevemente, que tú dirías, alerta, esto no es así, no funciona así. Bien, el producto milagro que tendríamos que tomar en cuenta en ortopedia para los problemas articulares es todo aquello que no podamos conseguir en una farmacia de entrada, que lo vendan en farmacias tal vez no certificadas, que no viene empaquetado correctamente, que lo venden como condritina, como colágeno, como glucosamina, y el riesgo de no consumirlo a través de los laboratorios farmacéuticos que sí lo producen de manera científica, es que esto nos puede traer problemas químicos que afecten el hígado, por ejemplo, que afecten los riñones, o que estemos tirando también el dinero a la basura. O sea, al final del día hay productos que se denominan condroprotectores, que son los que ya mencionamos, pero que si estos están prescritos por un médico y se consiguen en una farmacia alópata por un laboratorio certificado, pues bueno, podrán ayudar de algo en un porcentaje mínimo, pero que tiene que ir la mano con otras estrategias definitivamente. No es la panacea, no es el elixir de la eterna juventud. Isma, ¿el colágeno sirve? La última. ¿Tomar colágeno hidrolizado y todo esto sirve? ¿Hay algo de evidencia? La realidad es que es un volado. No hay una evidencia científica que diga que el colágeno hidrolizado va a llegar hasta el hoyo que se hizo en el cartílago y lo va a reparar. No, no existe. Al menos todavía no. Va a llegar un momento en que sí, pero no. Definitivamente no es una herramienta que permita reparar por sí sola la lesión del cartílago. Ismael, muchísimas gracias. Ya nos excedimos un poco de la hora que tenemos destinada para esto. Te agradezco enormemente tu presencia. Nuevamente, esta es la finalidad de estos jueves, y es dar información veraz por especialistas o ultra especialistas como tú. Te agradezco el tiempo que estuviste con nosotros. Casi siempre llegamos a la misma conclusión, que no hay milagros, ¿no? No hay varita mágica, desgraciadamente, para los pacientes, y siempre hacemos un énfasis ahí sobre el producto milagro. Te agradezco mucho. Sigan al doctor Ismael Alba en todas sus redes. Ya que te tagué, ahí por favor te agregas tú también, Ismael. Si te quieres despedir claro de la sí. audiencia, a todos muchas gracias. El próximo jueves, interesantísimo va a estar. Vamos a tocar un tema de fertilidad. Doctor Ismael, si te despides, por favor. Muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad de compartirles esta información, gracias por su paciencia en los problemas que estuvieron fuera de mi alcance, pero al final del día lo resolvimos en la conexión. Gracias por todas sus preguntas y pues bueno, sigo sus órdenes a través de las redes. Gracias, doctor, estaremos en contacto. Estás muy bien, Isma. Muchas gracias a todos. Hasta luego. El próximo jueves, otro tema interesantísimo. Como saben, siempre tratamos de tener expertos en cada tema. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a todos la presencia, el doctor Ismael nuevamente, Ismael Alba, para que lo sigan. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Bye.